En esta sesión vamos a continuar con la segunda parte de este gran pensador, de este sociólogo de los clásicos, Adam Smith. Ya lo habíamos iniciado en la clase anterior y hoy vamos a culminar. Es decir, que en 2 sesiones hemos tratado de abordar los elementos principales, por supuesto, que entender a este o cualquier otro pensador requiere de toda una vida. O sea, es decir, hay personas que se la pasan la mayor parte de su edad adulta leyendo, analizando y tratando de comprender el momento en el que vivieron y el por qué dijeron las cosas. Así que acá solo vamos a delinear algunos elementos. Vamos a tratar entonces de la división del trabajo, que es un concepto elemental en el trabajo que Adam Smith nos da pues a todos. Y el libro más importante que escribió Adam Smith se llama Las causas de la riqueza de las naciones. La cuestión en este libro es bastante simple. ¿Por qué Inglaterra, decía él, se ha convertido en un país tan rico? ¿Cómo podemos explicar que nos hemos vuelto tan ricos? ¿Es porque nuestros agricultores están trabajando más duro, haciendo días más largos? ¿O es quizás porque ahora podemos explotar minas de oro y minas de diamante en nuestras colonias? Recuerden que estamos hablando del siglo XVIII. Adam Smith da una respuesta completamente diferente. En las primeras páginas de su libro, y es aquí donde emplea la expresión que mencioné antes, la división del trabajo, de hecho el título de su primer capítulo de este libro. En las fábricas modernas, el precursor, como se podría decir, de la industria moderna, es decir, las fábricas, vemos que el trabajo se divide y se subdivide de una manera muy peculiar, como nunca antes se había hecho. Y esa es la causa del espectacular aumento de la productividad. Esto es lo que dice Adam Smith en la primera frase de su famoso libro, y que ustedes pueden ver en sus pantallas. La mejora de los procesos productivos o el progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran parte de la actitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por doquier parecen consecuencias, dice Adam Smith, de la división del trabajo. Esto lo estaba diciendo en 1776. Luego toma al lector de la mano y le hace entrar en una fábrica donde se hacen alfileres. Nos dice que hacer esos pequeños alfileres es un asunto complicado y que alguien que no esté acostumbrado podría producir un alfiler al día, mientras que alguien que haya aprendido el truco podría hacer 20 alfileres al día. Ahora, en esta fábrica de alfileres que nos invita a visitar, vemos 10 trabajadores que están haciendo su trabajo. Y podemos ver un poquito la imagen. Por lo tanto, podría esperar que produzcan en total al menos 10 alfileres al día. Y en el mejor de los casos, tal vez 200. Pero eso no es lo que pasa. Esos 10 tipos, 10 personas que están produciendo, de hecho, cada día hacen 48,000. 48,000. ¿Cómo es posible? La respuesta es que dividen su trabajo de una manera muy inteligente. Adam Smith describe el proceso en detalle. Yo les invito a que lean un poquito el libro, el original. Dice, un hombre saca el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, el cuarto lo apunta, el quinto lo muele en la parte superior para recibir la cabeza. Para hacer esa cabeza se requieren 2 o 3 operaciones distintas y así sucesivamente. Al dividir la tarea relativamente simple de producir un alfiler en varias subtareas, la productividad laboral se dispara. Adam Smith intenta comprender por qué es así. Él dice, en primer lugar, se mejora la destreza de todos. Cuando no tienen nada más que hacer, solo cortar partes pequeñas de un cable,
entonces puedes entrenarte a ti mismo para hacerlo muy rápido y muy meticulosamente. Y esto es como lo que vemos en las maquilas, como le llamamos en Latinoamérica, las famosas maquilas. Y él se maravilla, de hecho, en manos repetitivas de los trabajadores, cómo se va haciendo todo este proceso en las fábricas. Dice que las personas que nunca vieron este trabajo no pueden imaginar que los seres humanos son capaces de desarrollar ese tipo de destreza, porque se especializan. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, las personas a las que se dirigen son, por supuesto, los lectores de su libro. Adam Smith aquí es una especie de periodista haciendo un recorrido por la realidad de su tiempo y le da a su audiencia una mirada, un vistazo detrás de las paredes de las fábricas modernas, un lugar que probablemente no visitarán. Bueno, tal vez Adam Smith no observó de primera mano una verdadera fábrica de alfileres, pero es muy probable que haya leído sobre una organización social de las fábricas en la famosa enciclopedia francesa, ese libro editado por los filósofos Diderot y de Allenberg. En el volumen 5 hay un capítulo dedicado a este contenido. Las hermosas ilustraciones de ese libro nos dan aún hoy una muy buena impresión de las cosas que describió. En segundo lugar, dice Adam Smith, los trabajadores ahorran tiempo porque no tienen que pasar de un tipo de tarea a otra. Pueden quedarse todo el día en el mismo lugar, en la misma habitación, detrás de la misma máquina. Y por favor vayan imaginando todo esto. Se mantienen completamente concentrados en su tarea simple. Y luego hay una tercera ventaja. Trabajadores que están completamente enfocados en un tipo de trabajo durante todo el día pueden descubrir formas aún mejores de hacer el trabajo de manera más eficiente. Adam Smith cree que muchos de los inventos inteligentes que se encuentran en esas fábricas fueron desarrollados por las personas que trabajan ahí y que se les ocurrieron y dieron sugerencias inteligentes que hicieron que todo el proceso fuera aún más eficiente. La riqueza de las naciones. Bueno, Adam Smith tomó como ejemplo un fabricante que producía simples objetos pequeños e idénticos que son fáciles de cuantificar. Ese es un golpe maestro didáctico para tomar la fábrica de alfileres como ejemplo. Pero Smith estaba convencido de que lo que sucedía en una fábrica de alfileres se puede observar en todas las demás fábricas de Inglaterra y en diferentes productos. El principio de la división del trabajo es similar en todas partes y el aumento de lo que él llama de la productividad es en esos otros lugares igual de espectacular. Él dice la multiplicación de la producción de todas las diferentes artes es lo que provoca la nueva opulencia. Es decir, que lo estaba viendo él en las fábricas de todo tipo de productos. Y se estaba provocando este nuevo poder adquisitivo. Por eso Inglaterra se ha vuelto tan rica y todavía está en proceso de enriquecerse cada vez más, pensaba. No tiene mucho que ver con las minas de oro de Sudáfrica, no tiene mucho que ver con los agricultores que trabajan duro. Es el resultado de un cambio en la estructura social de los lugares de trabajo en todo el país. Es la consecuencia de un cambio sociológico fundamental. Lo primero que recordarán los lectores contemporáneos cuando lean esas páginas es que el trabajo en las fábricas puede ser muy aburrido, por decirlo menos, para los que trabajan en las fábricas. Por supuesto, inmediatamente recordamos lo que Karl Marx llamó trabajo alienado, que alguna vez hemos comentado en las clases. El tipo de trabajo donde la tarea repetitiva del trabajo proletario se ha desprendido completamente del producto final terminado. Estos trabajadores no se enorgullecen de su trabajo. Es posible que ni siquiera sepan cuál es el producto que sale de fábrica. Adam Smith, que escribió unos 70 años antes de que Marx, no ignoraba ese problema.
De hecho, dice que alguien que tiene que realizar la misma tarea una y otra vez, mes tras mes, puede volverse, y lo cita aunque suene fuerte, tan estúpido y tan ignorante como es posible que un ser humano se vuelva. Incluso pensó en formas de ofrecer a los trabajadores de las fábricas algún tipo de educación para compensar la monotonía de su trabajo. Pero para Smith, el resultado más importante del aumento de la productividad fue lo que llamó la opulencia universal que se extiende a los rangos más bajos del pueblo. Adam Smith creía sinceramente que todos se beneficiarían de la nueva riqueza. Los ricos, por supuesto, se volverían más ricos, pero los pobres también se volverían más ricos. O para citarlo, una abundancia general se iba a difundir a todos los estamentos de la sociedad. Por supuesto, esto también ha sido impugnado por Karl Marx, quien escribió que las ganancias, ¿verdad? Y quiero que veamos esta imagen, lo que pensaba Karl Marx. Las ganancias van a los empresarios capitalistas y que los trabajadores son explotados y empobrecidos. Esa imagen brutal de, por un lado, la apropiación del excedente por parte de los propietarios de las fábricas y por otro lado, la pobreza de los trabajadores, esa imagen está muy alejada del mundo mucho más armonioso que pintaba Adam Smith. Adam Smith aplaude con entusiasmo el aumento de la productividad, la creciente riqueza que conduce a ciudades más bellas, más teatros, avenidas más amplias. Imaginemos todo ese mundo que surge en las ciudades. No existía antes. Esas elegantes salas de conciertos, universidades, todo eso, según él, garantizaba un avance en la civilización. Fundamentalmente, la visión sociológica de Adam Smith es optimista, irradiando pues felicidad. No es difícil criticar a Adam Smith por ser demasiado optimista, pero no olvidemos que escribió su libro en el momento en que el proceso de industrialización está en sus primeras etapas y que su lado más oscuro aún no estaba, pues no era tan evidente como en los tiempos de Charles Dickens un siglo después. Y los retos que buscan Charles Dickens y que escribir. Adam Smith fue de hecho, pues, digamos que escribió, dio a conocer su pensamiento en un momento muy temprano, en donde las estructuras empezaban apenas a cambiar y apenas empezaban a surgir todas estas fábricas. Y entonces, digamos, era como una especie de investigador que estaba interesado en ese mundo y en la nueva productividad. Una cosa que Smith notó, pero no dio más detalles, era el hecho de que la nueva división del trabajo creaba tareas que eran tan simples que un trabajador no escolarizado o incluso un niño podría realizarlos. La destreza que exigen esas tareas se adquiere en el trabajo y cualquiera puede aprenderlo en solo unos días. Eso es algo que Smith notó, pero no dedicó su atención a una de las consecuencias. Cuando el propietario de las fábricas no depende de pues, la especialización de sus trabajadores, puede reemplazar a uno u otro de una forma más fácil. Y pues eso hace que la relación entre empleador y empleado sea siempre a favor del jefe. Esto se convirtió en el tema de investigación sociológica, ¿no? de cómo funcionaban las relaciones de producción en los siglos XIX y XX. Y podría decirse con seguridad que todavía es un tema muy importante en la actualidad, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo. ¿De qué más escribió Adam Smith? Este es otro concepto, el intercambio y el interés propio. En el segundo capítulo de su libro, Adam Smith intenta explicar el origen de la división del trabajo. No es el resultado de la sabiduría humana, dice. Nadie lo planeó. Nadie pensó en sus efectos beneficiosos o dañinos. Smith
cree que nació naturalmente de un principio anterior que solo se puede encontrar en las sociedades humanas. Es un principio que él llama la propensión humana a engañar, a intercambiar una cosa por otra. Como que si estuviésemos destinados a ello. Este argumento tiene sus raíces en una imagen más general de los hombres, una visión de la naturaleza humana que es característica de los filósofos moralistas escoceses, como Adam Ferguson y el mismo Adam Smith. Los seres humanos son sociales de principio a fin, no pueden sobrevivir aislados, solo pueden vivir en grupos, en hordas, en tribus, en colectividades. Los seres humanos son fundamentalmente interdependientes. Y muchas veces, creo yo, en la primaria se nos habla de esto y está ligado al concepto de sociedad. Cuando envía un espécimen al desierto, él o ella a lo mejor morirá porque somos esencialmente criaturas sociales, ligadas entre sí con todo tipo de vínculos. No podemos sobrevivir sin la ayuda de otros seres humanos, pero tampoco podemos contar con la benevolencia de nuestros semejantes. Entonces ese es un problema clave en las sociedades humanas. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Bueno, en esta parte del libro, Adam Smith presenta el ejemplo del carnicero, el cervecero y el panadero. Bueno, como les acabo de explicar, estos tres especialistas, ya no, me parece que lo vimos en la clase anterior, bueno, pero se encargaban de lo que se comía y la bebida, ¿no? Y esa bebida puede ser muy confiable siempre que apelemos a sus propios intereses y que les convenga que sea así. Están dispuestos a hornear el pan, a preparar la cerveza, decía Adam Smith, pero solo si les ofrecemos algo que sea valioso para ellos a cambio. Y así los seres humanos están unidos por el comercio, cambian una cosa por otra, compran y venden, traen objetos al mercado. Un tipo, dice Adam Smith, puede tener talento para hacer arcos y flechas. Otro es bueno para construir cabañas y tiendas de campaña. Y cuando intercambian esos artículos que producen con tanta diligencia, se les estimula a continuar el proceso de especialización. Así es como se estructuran las sociedades humanas. También es así como se diferencian cada vez más. Cada miembro del grupo se convierte en un especialista en producir un tipo de cosa o también ofrecer un tipo de servicio. Pero al final, todos reciben lo que necesitan como resultado de lo que Smith llama esta propensión humana, como destino al comercio, al trueque, al intercambio. La división del trabajo extremadamente detallada que puedo observar como, bueno, los fabricantes contemporáneos, como las modernas fábricas, pues es lo mismo que ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, por supuesto en diferentes dimensiones. A menudo se ha observado que este argumento guarda cierta semejanza con las teorías del intercambio del siglo XX. Y es cierto que el énfasis en el intercambio y en el interés propio, bien entendido, también puede notarse en esos enfoques recientes. Pero personalmente estoy pues más impresionada por la similitud entre la visión de Adam Smith de la naturaleza humana y la sociología figurativa de Norbert Elias, que también es un sociólogo que vamos a tratar, quizás sea el último que vamos a tratar. Norbert Elias siempre parte de la premisa de que los seres humanos son mutuamente interdependientes, que no se puede o que es un error conceptualizar el individuo como una entidad que puede existir por sí sola sin ningún contacto con otros seres humanos. Entonces, en ese sentido, Adam Smith tiene su pensamiento con el de Norbert Elias, que es
holandés, de lo más reciente, más contemporáneo, guardan relación. Otro concepto de Adam Smith es la estratificación social. Estos seres humanos interdependientes están intercambiando cosas por otras cosas, o dinero por cosas, y en ese proceso tienden a especializarse. Se vuelven expertos en la producción de un tipo de objeto, que puede ser intercambiado por todos esos otros objetos que necesitan. Así es como comenzaron a desarrollarse las primeras formas de división del trabajo. Con el paso del tiempo, esta división del trabajo se estabiliza más, conquista nuevos territorios, y a este respecto Adam Smith, casi de pasada, sorprende al lector con una idea muy interesante. Dice que muchos de los diferentes talentos que la gente explota en sus diferentes profesiones no son tanto la causa como el efecto de la división del trabajo. Y se refiere aquí a la estratificación social y a la desigualdad social que se hace evidente cuando da, por ejemplo, la diferencia por un lado de un filósofo, por el otro lado lo que él llama un portero común de la calle. O se refiere al hombre que lleva el equipaje de los viajeros. Recuerden que estamos hablando de ese momento en que él vive. Y se pregunta qué tan similares deben haber sido los dos cuando eran pequeños, durante los primeros 6 u 8 años de su vida. Dice que fueron muy parecidos, sus padres o los amigos con los que jugaron no notaban mucha diferencia, pero luego la división del trabajo comenzó a hacer su trabajo o a hacer que se diferenciaran. Y uno de ellos fue enviado a la universidad y se convirtió en profesor, y el otro se embarcó en una carrera que terminó pues llevando el equipaje de otras personas. Y luego al final de ese proceso, Smith dice que el arrogante, no, el profesor, ya no tiene ningún parecido con el otro personaje del que estamos hablando. Bueno, y es un pensamiento muy interesante porque pues Adam Smith también fue un profesor muy famoso durante mucho tiempo de su vida. Parece como si quisiera decir aquí, si yo nací en la cuna, como hubiese nacido ese vulgar portero, podría haber terminado como alguien que lleva las maletas de otras personas. Y si hubiese nacido en otro lugar, entonces podría haberme convertido, bueno, dependiendo cuál es el origen, la cuna que se llama. La división del trabajo no es el resultado de diferentes talentos de los seres humanos. Esto es muy revelador. Es en muchos casos el caldo cultivo para diferentes carreras que conducen al desarrollo de esos talentos. En teorías más antiguas, la estratificación social a menudo se explica señalando los diferentes talentos que posee la gente. Y esto es como muy importante que lo analicemos. Si nosotros creemos que las personas que tienen más dinero o están en una posición social alta es porque tienen más talento que los que se encuentran en la parte baja de la pirámide. Ese es como el punto importante que analizar. Bueno, y la gente dirá que algunos son físicamente fuertes, pero no demasiado inteligentes, y otros están bien dotados intelectualmente y no físicamente. Y eso es lo que explica la distancia social entre los diferentes rangos o estamentos de la sociedad. Para citar a Adam Smith, las diferencias de poder y de riqueza. Dice que las personas nacen en una sociedad con una cierta división preexistente del trabajo, y su ubicación social en ese universo social estratificado determina en muchos casos los talentos que desarrollarán más adelante en la vida. Smith llega incluso tan lejos como para decir que los seres humanos difieren menos entre sí que las diferentes razas de perros. Y eso es sorprendente, porque muchas veces se cree que Adam Smith era mucho más conservador,
Parece que en muchas ocasiones se utiliza solo algunas partes del pensamiento de él y se utiliza a favor de grupos conservadores. Bien, ¿cuál es la importancia de Adam Smith al día de hoy? Bueno, algunas son estas que ustedes pueden ver en las diapositivas. En la diapositiva, algunas de las características que permite situarlo en su contexto. Adam Smith, por ejemplo, no era dueño de una fábrica, nada de lo que estaba explicando. Entonces, podemos decir que en cierta manera podía tomar distancia de lo que estaba hablando. Tampoco era alguien que dependía de la universidad o del gobierno o del apoyo financiero de particulares. No dependió de de algún fabricante o de algún dueño de fábricas para poder escribir lo que convenía. Entonces todos estos aspectos son buenos reflexionarlos porque nos van diciendo del carácter que tiene una persona al escribir. También podemos decir de él que tomó el conocimiento teórico, abstracto, también el de profesor, el de filósofo, el de protoeconomista y de protosociólogo. Y por otro lado, el conocimiento de la gente común que trabajaba en las fábricas, su destreza, sus conocimientos prácticos, sus ingeniosos inventos. Cuando esos dos complejos partes del conocimiento se fusionan, las teorías y los datos empíricos, pues cuando se levanta la separación entre el conocimiento de la clase alta que se enseña en las universidades y el conocimiento de clase baja que comparten los trabajadores y los fabricantes, entonces vemos la aparición de un nuevo tipo de conocimiento y somos testigos del surgimiento de las ciencias sociales modernas. Y que este es el gran aporte que da Adam Smith incluso a la actualidad, o sea, esa capacidad que tenía de analizar lo que estaba sucediendo. No escribió en circunstancias adversas, me refiero yo entonces a una guerra, que he leído que a veces dicen que es en esos momentos donde surgen los mayores pensadores, pero también en tiempos pacíficos surgen gente como Adam Smith, que están poniendo el ente en las situaciones. Bueno, con esto hemos terminado de conocer lo más esencial del pensamiento de Adam Smith.